Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. En el marco de la asociación que tenemos con Access Partnership para compartir conocimientos, hoy vamos a conversar acerca de Fair Share en mercados emergentes, en especial en América Latina. Y para ello nos acompaña Giuseppe González. Giuseppe es el responsable de Latinoamérica para Access Partnership con una amplia experiencia. Ha ocupado cargos de alto nivel como subdirector para la industria de las comunicaciones del Ministerio TIC en Colombia, consultor de Digital Catapult y BMI Consulting en Londres, asesor de la Agencia Nacional del Espectro, ANE, y del regulador de comunicaciones CRC, entre otros. Recientemente lideró la implementación del Plan 5G, el Plan de Transición a Nuevas Tecnologías, el nuevo régimen satelital de Colombia y la gestión del espectro para tecnologías IMT y no IMT. En redes pueden encontrarlo en LinkedIn y en la web de Access Partnership. Voy a dejar a ambos los links en la descripción del episodio. Giuseppe, bienvenido a Sí. Muchísimas gracias, Federico. Suena muy siempre muy rimbombante la hoja de vida cuando lo lee otra persona, ¿no? Muy introspectivo ese ejercicio. Y la reduje. Yo, digamos, soy, entre comillas, famoso por hacer una carnicería de las biografías, porque si no, viste, uno está leyendo 7 minutos y la gente se aburre, los perdemos. Así que, no, pero por favor, voy a dejar el link a Access, como decía, para que también puedan ver los escritos habituales de Giuseppe allí, su biografía completa, que es mucho más frondosa de lo que yo les acabo de leer, y bueno, el trabajo fantástico que hace Access en general. Giuseppe, como comenté en la introducción, hoy vamos a hablar de Fair Share, eh, reparto equitativo podría ser, digamos, en español, pero digamos, mantengámoslo en Fair Share, que creo que suena mejor. Y para ponernos todos en situación, incluido yo que no soy un experto en estos temas, quería un poco consultarte en primera instancia. ¿En qué consiste el debate sobre Fair Share? ¿De qué estamos hablando y por qué te parece que es relevante para Latinoamérica? Perfecto, Federico. Sí, pues mira, el tema de fair share es evidentemente un anglicismo, viene cogiendo fuerza últimamente desde 2021 y es casi que un efecto post-pandémico que algunos operadores de telecomunicaciones empezaron a realizar cuestiones acerca de la sostenibilidad financiera de las redes de telecomunicaciones, específicamente de lo asociado con el acceso a Internet. De manera más específica, finales del año pasado y comienzos de este año, tomó forma de una manera un poco más, digamos, oficial, como resultado de una consulta pública que se hizo en Europa y en la cual, digamos, la Comisión Europea dijo, venga, queremos entender en términos de la perspectiva de la conectividad europea, qué está pasando con los temas de financiación. Y ahí hubo una sección, la sección 4 que fue, digamos, específicamente diseñada bajo el contexto del fair share. ¿Qué significa eso? Hay muchas líneas acá que cuestionan quiénes deben contribuir y qué deben contribuir en términos de la sostenibilidad financiera y de las inversiones asociadas con la conectividad. Ahí surge, digamos, como formalmente el tema de fair share o el telco tax o el impuesto a las plataformas. Eso tiene muchos nombres. Fair share creo que es como el más convergente. Y en ese término específico de la consulta que hizo la Unión Europea, empezaron como a derramarse varias conversaciones asociadas con eso. Si lo tuviera que sintetizar en un trino, básicamente el fair share es la conversación asociada con las contribuciones que deben, digamos, promover el Internet o la conectividad en general. Entonces es como la sombrilla conceptual que se manejaría. Mencionabas el tema de quiénes deben, digamos, la problemática, la discusión de quiénes deben contribuir y exactamente qué deben contribuir.
Y en ese sentido, me gustaría consultarte, las plataformas digitales, sobre todo, están contribuyendo al desarrollo de la infraestructura de Internet en América Latina. Otros, digamos, otras partes interesadas, otros stakeholders, ¿qué nos podés decir al respecto? Mira, yo creo que esa es la pregunta fundamental. Nosotros en Access Partnership venimos estudiando este tema hace ya un tiempo y, y nosotros creemos que la conversación es un poco más grande que limitarse a pensar en, en constituir o en establecer una contribución financiera más, porque digamos, en Latinoamérica casi todos los países tienen los fondos de servicio universal, los operadores de telecomunicaciones tradicionalmente contribuyen una anualidad, un porcentaje, el promedio en Latinoamérica es del 1% de sus ingresos brutos anuales, y eso es lo que se usa, digamos, para promover los proyectos de conectividad, y eso es una práctica, digamos, no inventada en Latinoamérica, pero sí que está consolidada, tiene sus pros y sus contras, pero es una práctica orientada a una contribución financiera. Lo que ahorita se está contemplando, digamos, no solamente involucra el hecho de, venga, hay unos nuevos agentes en el mercado de la conectividad que deberían contribuir financieramente. Nosotros creemos que eso es uno de varios capítulos que están contenidos dentro de esta gran conversación. Y me va a permitir hacer doble clic en un par de conceptos ahí. El primero, digamos, nosotros cuando revisamos la cadena de valor del Internet y la revisamos a hoy, a 2023, y la comparamos a lo que era hace 10, 20, incluso 30 años, vamos a encontrar una evolución. La evolución tiene dos rangos, digamos, dos características predominantes. La primera es que cada vez se requieren más inversiones y cada vez hay más gasto en los temas asociados con Internet, en todas sus facetas, en consumo, en infraestructura, en dispositivos, etc., etc. Y el otro rasgo, digamos, predominante es la diversificación de los agentes que interactúan en esta cadena de valor. Y esto es una manera muy sencilla de explicar y que, digamos, es una manera que creo yo es muy objetiva, es si uno revisa en términos de la infraestructura de telecomunicaciones hace 15 años, el 80-85% de los retornos estaban concentrados en los agentes duros de telecomunicaciones, en los que proveían las antenas, lo que era la tecnología, la telefonía pública básica conmutada, y era normal, y era esperado, y ese era el estado de las cosas. En la medida en que todo se fue transformando digitalmente y empezaron a aparecer nuevas fuentes de generación de valor, pues esto empezó a cambiar, porque también así cambiaron los hábitos de consumo de las personas. Y como yo le explico esto a varios de los reguladores de la región, es, venga, antes usted tenía de pronto un plan de televisión y usted pagaba la televisión y listo, y esa era su fuente, y todo lo de televisión iba dirigido a los cableoperadores y punto. Compare eso hoy, cuánto está invirtiendo usted en su cable operador y cuánto está invirtiendo usted en otras plataformas de contenido, en Amazon, YouTube, en Prime, en HBO, en lo que sea, digamos, pues usted se va a dar cuenta, uy, estoy gastando otro dinero en otro tipo de proveedores y esos proveedores, ¿por qué aparecieron? Por el Internet. Entonces, el escenario de hoy reta un poco esa concepción de la sostenibilidad financiera, el quién aporta el qué o el cómo, porque la práctica y lo que dicen los números fríos es que ¿hay más dinero involucrado en la cadena de valor? Sí, pero también hay muchos más agentes. Entonces, nosotros cuando miramos esto, lo que decimos es, venga, en medio de toda esta conversación y de todo este, digamos, un sistema complejo, hay algo que permanece y es el usuario, porque el usuario sigue estando el centro, el usuario es el que, digamos, dirige todas las conversaciones y por eso, y con eso cerraría, digamos, esta primera respuesta, es nosotros vemos que no es solo la tasa que se le podría imponer a quién, o el rubro, o la obligación, sino, venga, este nuevo panorama de la conectividad, estos nuevos agentes, estas nuevas actividades, cómo están tomando forma, y no solo qué forma tienen hoy, qué forma van a tener en los próximos 5, 10, 15 años, y de qué manera las autoridades, la industria, los usuarios pueden hacer que eso sea sostenible. Porque digamos, la literatura es súper amplia en eso, si algo tiene la tecnología, es que es imparable. Así no queramos, así no digan, no, es que vamos a poner 20 regulaciones para este tema.
La tecnología busca la grieta, modifica y actúa. Y esa conversación ya se tuvo cuando aparecieron las primeras plataformas OTT de transporte, de mensajería. Esto no es nuevo. Y en últimas, pues todos las usamos, más allá de que la regulación se haya adaptado o no. Entonces, nosotros creemos que la conversación va más allá y hay que reconocer, digamos, esa nueva estructura de la cadena de valor y esos nuevos agentes de mercado y con base en eso, sí revisar las cargas y digamos, el tema financiero. Si yo te pidiera, digamos, comparando esta situación y que en cierto sentido es una situación problemática, por caso comparándolo con el cambio climático, en el sentido de decir, a ver, se dice mucho respecto al cambio climático, pero a ver, como mínimo está estructurado de manera bastante clara cuál es el problema y cuáles serían las consecuencias. Quizás, digamos, esas proyecciones pueden estar equivocadas, pueden estar infravaloradas, pueden estar, o sea, pero como mínimo yo te puedo decir, mira, esta es la situación, la temperatura puede subir n cantidad de grados en el próximo tiempo y si eso sucede, van a pasar tal y tal cosa. Si vos tuvieras que presentarle a alguien cuál es el potencial problema digamos, cuál podría ser la... A ver, supongo que no es la catástrofe de la caída de las telecomunicaciones como las conocemos, pero digamos, ¿cuál creerías vos, si vos le tuvieras que explicar a tu abuelita, cuál es el problema que vos ves que podría... O sea, como mínimo, ¿qué es lo que está en discusión? ¿Cuál es la proyección que se tiene miedo que podría suceder si las cosas continúan como están hasta ahora? Esa es una gran pregunta, porque creo que uno de los errores que se han cometido en esas discusiones es fraccionar el problema y pensar, es que el problema es este, pero ese es el problema para mí, desde mi posición como agente dentro de esta cadena de valor. Entonces, si uno hace ese ejercicio, uno diría, venga, el problema para los telcos tradicionales, para los proveedores de Internet tradicionales, el problema es que hay una reducción en sus ingresos y tiene una presión de inversión, digamos, constante y que tendría que aumentar en el tiempo. Hay un problema de sostenibilidad financiera, hay un problema de sostenibilidad financiera para ellos. El otro problema entonces, pero entonces vienen las plataformas o vienen las aplicaciones digitales y dicen, no, el problema para mí no es ese, el problema es que si usted me establece a mí una carga impositiva, yo se la tengo que trasladar al usuario y eso podría afectar el acceso del usuario a los sistemas digitales. Entonces, para ellos podría ser otro problema. O bien el regulador o los hacedores de política pública y dicen, no, venga, pero es que el problema para mí es que todavía hay mucha gente que no se ha conectado o hay zonas donde no hemos podido llevar el internet y son las zonas más costosas, más alejadas y más difíciles. Mi problema es conectar a esa gente. Entonces, en suma, no hay un único problema, es como es una composición de varios problemas que y convergen en lo que estaba mencionando, y es de qué manera estamos estructurando este ecosistema de conectividad para que sea sostenible para todos. Y ese todos incluye los operadores que tienen un negocio que debe ser, digamos, respetado y protegido y que debe tener certidumbre para la inversión, o también conectando a los que están desconectados y también promoviendo el desarrollo digital. Esa creemos nosotros que es la verdadera conversación que debería moverse, más allá de que como resultado de esa conversación surjan medidas específicas para ciertos mercados o para ciertos tipos de operadores. Eso puede variar, pero digamos, el riesgo es que si uno coge estos tres ejemplos de problema que te planteo y los prolonga en el tiempo, pues de cierta manera lógica uno diría, venga, va a haber un punto en que los telcos dicen, no puedo invertir más. ¿Por qué? Porque ya estoy dejando de recibir un retorno. ¿Y eso qué tendría como efecto? Que no puedes ampliar la cobertura o no puedes densificar las redes. Entonces la calidad puede que vaya para abajo. Si la calidad va para abajo, entonces las plataformas de pronto no pueden ofrecer los mismos servicios porque entonces tú ya no puedes acceder a las películas o al contenido de la misma manera porque estos otros agentes que digamos, proveían ese sustento no lo están haciendo. Y de la misma manera, si uno lo prolonga y dice, bueno, si se limita esa inversión y eso no está fluyendo de una manera armoniosa, pues entonces las personas que teníamos que incluir en esta sociedad digital, pues no las estamos incluyendo porque, pues, ¿con qué recursos? Entonces, de cierta manera, esto está conectado y es imposible, eso suena medio obvio, pero pues en este ecosistema todo está conectado y en la conectividad todo está conectado. Si uno piensa en el problema y la solución de un agente, afectó a los otros, indiscutiblemente. Ese creo yo que es como el matiz de problemas, la matriz de problemas que estamos viendo. ¿Sentís que en esta
Porque estas cuestiones, y a ver, ustedes de Access están haciendo un trabajo muy importante al respecto. Esto, como vos decías al principio, se comenzó a discutir a través de la Comisión Europea, pero digamos, hay casos, si no recuerdo mal, por trabajos de ustedes, Brasil es uno donde esto se está discutiendo. ¿Sentís que en Latinoamérica esta conversación multilateral que es requerida, que vos nos explicabas muy bien por qué, digamos, porque digamos cómo esta situación depende de dónde, de qué lado del mostrador te pares, se ve de distinta manera? ¿Sentís que se está generando un campo, se está generando una mesa donde se puedan sentar todas las partes? Y sobre todo, ¿te parece que la voz de los usuarios está siendo representada o falta ahí también? Mira, un tema fundamental creo que es ese de la voz del usuario, y te voy a responder esta pregunta en orden casi que inverso, porque hay un concepto que se ha colocado en todas estas consultas, la de Brasil, que siguió muy, digamos, muy de cerca a la europea, de hecho, en tiempo, la consulta que sacó Anatel fue apenas un par de semanas después de la que salió en Europa, entonces han ido muy a la par, y digamos otros reguladores, el IFT hace muy poco, hace 2 semanas, ahorita en noviembre, mencionó este mismo tema. En Colombia también hemos visto algunas discusiones, sobre todo con los operadores, digamos, regionalmente ya se está hablando, pero creo que un tema central para abordar esto es en la consulta inicial dijeron, venga, aquí hay un problema que se llama los grandes generadores de tráfico. ¿Quiénes son esos grandes generadores de tráfico? Las grandes plataformas de Silicon Valley, los Netflix, los YouTube, los Meta. X. ¿Qué sucede? Nosotros dijimos, venga, ¿estamos seguros que ellos son los generadores de tráfico? Y nosotros hicimos un ejercicio paso a paso, de manera lógica, descompusimos la cadena de valor y dijimos, venga, ¿cómo funciona esto? Sin meterle matices de nada. ¿Cómo funciona esto? Yo soy un usuario, listo. ¿Qué tengo que tener para acceder a la red? Una vez accedo a la red, ¿por dónde enruto? Una vez enruto, ¿dónde me conecto? Si me conecto, ¿es con qué objetivo? Listo. ¿Eso para dónde va? ¿Eso para dónde llega? ¿Dónde se almacena? ¿Dónde se procesa? ¿Quién le está pagando a quién? Lo que yo pago, ¿cómo se distribuye? Hicimos un ejercicio, digamos, muy minucioso y llegamos a una conclusión, y es, venga, el verdadero generador de tráfico no son las plataformas, es el usuario. ¿Por qué? Y te puedo poner el ejemplo, yo no tengo hijos, pero tú que tienes hijos, si tú coges el perfil de consumo de Internet en tu casa, tú vas a decir, venga, fácilmente las personas que tienen más incentivo, más propensión para el consumo de videos, pues van a estar más en YouTube, en Netflix, en plataformas de consumo de multimedia, que una persona que de pronto está más dedicada a leer. Y entonces simplemente lee libros y baja PDFs y cualquier cosa. Y al final, entonces, el perfil de consumo de tu hogar, ¿qué diría? Vea, aquí el 50% del tráfico se va por este tipo de plataformas y el otro 50% se distribuye de X o Y manera. Eso es la respuesta a un comportamiento del usuario. No porque tú abras tu iPad o tu celular o tu computador y automáticamente precargadas 20 películas de Netflix, de YouTube, de Amazon. No, el usuario es el que determina en función de sus hábitos de consumo cuál es el tráfico que va a generar. O sea, la fuente primaria es el usuario. Por eso, digamos, cuando uno es este rol del usuario y esa voz del usuario, que es lo que tú preguntas, uno diría, venga, en términos económicos, y volviendo a digamos, esa disección que hicimos de la cadena de valor, la pregunta más sencilla es, el usuario cuando paga por acceder a Internet, ¿qué está pagando? ¿Para qué está pagando? Cuando tú dices, venga, tenga su contrato de Internet móvil o Internet fijo en fibra o satelital, lo que sea, cuando tú eres esa empresa y le dices al usuario, tenga este plan de Internet, ¿qué le estás ofreciendo? Y entonces tú le estás diciendo al usuario, tenga la posibilidad de conectarse a Internet, hacer lo que usted quiera, porque es una neutralidad y ese es el mundo moderno. Entonces son dos condiciones lógicas fundamentales que determinan la manera en que el Internet opera en todo el mundo. Y el tema de la neutralidad, que también se está considerando en esto, y si quieres ahorita lo miramos, es lo que uno dice, venga, eso debería preservarse, porque eso es fundamental para que el Internet y la gobernanza del Internet funcionen en todo el planeta, que el usuario tenga la libertad de definir qué va a consumir, cómo lo va a consumir, a través de qué canales él va a acceder, porque ahí es donde el usuario paga, y ese dinero que el usuario paga para acceder al Internet es lo que permite que los operadores puedan invertir en espectro, en fibra, en volver las redes más modernas, etc, etc, etc. Creemos
que esa parte de la discusión en Latinoamérica aún no se ha desarrollado mucho. Estamos todavía, lo que nosotros hemos visto, las conversaciones se están dando todavía desde el punto de vista, es necesario un impuesto nuevo o una contribución nueva. Y ya, creemos que no se puede desconocer el problema o la necesidad de la presión financiera de los telcos. No, es que es evidente, está ahí, es un sector que, digamos, es intensivo en capital y siempre lo ha sido y hay que tenerlo presente. Lo que te decía ahorita, es un problema y está. El resto de problemas y el resto de voces, ¿qué dicen y cómo las conciliamos? Creo que Latinoamérica justo ahorita está en el momento clave para sentar, digamos, varios de los agentes, poner, digamos, todo sobre la mesa e identificar esa posible hoja de ruta que garantice que no tengamos problemas, digamos, en el futuro. Ese es el tema, sin duda, creo yo, de conectividad del 2024. Y vayamos un poco, vos mencionaste el tema, y a ver, es algo que ha estado en discusión ya hace un tiempo, el tema de la neutralidad en Internet. ¿A qué te referías exactamente y qué relevancia tiene para esta discusión? Mira, ese es un tema súper importante. Nosotros creemos que la neutralidad de Internet es lo que ha permitido la innovación, la disrupción en temas digitales, lo que ha permitido que muchas personas en el mundo puedan acceder a educación, a salud, porque digamos que el Internet como funciona hoy es un lienzo en blanco y a todo el mundo le dicen, tenga este lienzo en blanco, exprésese, haga lo que quiera. Hay gente que dice, quiero dedicarme a ver videos o memes o lo que sea. Listo. Hay otra gente que dice, uy, voy a usar este lienzo para una empresa. Voy a usar este lienzo para X, Y, Z. Eso es el corazón del Internet moderno. ¿Qué sucede? Cuando uno toma, digamos, en un ejercicio, digamos, de análisis de la contribución del fair share, uno dice, venga, le impondríamos una tasa, una contribución a estos grandes generadores de tráfico. Tú lo primero que haces de manera técnica y de manera un poco lógica es decir, bueno, lo primero que tienes que hacer es discriminar el tráfico, porque ¿quién es el que te va a pagar? Es una especie de peaje, si no lo toma como en términos de transporte. Cada que usted pase por esta autopista y si su camión o su bus es de color rojo, me va a pagar un poquito más. El resto no, porque el resto no me parecen tan importantes. Los carros pequeños, las motos no pagan. Pero si usted viene en un camión, una tractomula, un carro muy grande rojo, usted me tiene que pagar más. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que estar pendiente quiénes son rojos y quiénes no. Y eso de arranque implica que esa neutralidad y esa, digamos, protección que tiene el tráfico de Internet cambie. Porque entonces ahora tú tendrías que estar pendiente, si lo llevamos al plano de las telecomunicaciones, tú tendrías que estar pendiente cuántos ceros y cuántos unos corren en una red que respondan a Google, a Amazon, a Facebook, a las plataformas que se considere que son parte de eso, y eso es un riesgo. Y es un riesgo porque puede tener unos efectos adversos complicadísimos, porque entonces algunos de ellos podrían decir, listo, si me van a poner este impuesto o este peaje, pues lo pago, pero entonces déme otras condiciones. Entonces yo voy más rápido o yo voy mejor, pues porque yo estoy pagando más. Entonces las otras, las que no están pagando, ¿qué? O en un punto, y ahí es donde convergen estas dos ideas, es, pero si el usuario de arranque ya está pagando por acceder a Internet con libertad, ¿por qué tendría que el usuario pagar por poder usar Internet y dentro de sus decisiones usar, no sé, YouTube, por decir cualquier cosa, y luego YouTube volver y decir, ah, vea, nuevamente, como yo estoy cruzando mucho tráfico, voy a pagar acá? Y para pagar eso, tienen que saber cuánto tráfico es de YouTube. Entonces, es un problema complicado, financieramente es muy atractivo y uno entiende, digamos, que hay una propensión a decir, venga, el ejemplo que te digo, que los camiones rojos paguen más. Perfecto. Eso, digamos, es una medida, digamos, un poco lógica, pero nosotros creemos que puede desencadenar en cosas negativas porque sí o sí involucra meter sistemas de control, discriminación y manejo de tráfico sobre Internet, y eso es una línea ya un poco más complicada de la discusión. Giuseppe, sé que esto que te voy a decir es digamos, una simplificación muy grande y es un poco para despertar lo que vos nos tengas para decir al respecto, pero mientras te escuchaba y pensando un poco, hay algo acá que resulta un poco contraintuitivo y creo que también ahí nos va a servir para desentrañar un poco qué situaciones problemáticas estamos enfrentando, que es lo siguiente pensando sobre todo en los proveedores. Entiendo que es un sector súper intensivo, entiendo que requiere inversiones muy grandes, requiere, por supuesto, pensar a largo plazo, requiere certidumbre, pero por otro lado también
es, digamos, es uno de los sectores con más demanda que hay, digamos, actualmente. O sea, y con cada vez que, digamos, prácticamente cada vez que nace un ser humano nuevo es un futuro usuario, digamos, de estos servicios. Entonces, lo que llama la atención un poco, y ahí digamos que está bueno que te tengamos a vos para que nos expliques, es cómo puede ser que sea un sector que parezca que está en problemas, cuando, digamos, debería ser todo lo contrario. Es como, viste, no sé, veo que ahí detrás tuyo, para los que nos escuchan, que supongo que a Giuseppe le gusta mucho la música porque tiene varias guitarras detrás de él. Imagínate vos vendieras guitarras y todo el mundo quiere comprar guitarras, digamos, es el mejor problema que uno puede tener. ¿Por qué se enfrentan digamos, a esta situación que debería ser una bendición más que una maldición? Es llamativo porque esa es una de las premisas que uno podría establecer en un plan de negocios de conectividad de mediano y largo plazo, que casi que la relación oferta-demanda tiene uno de esos componentes casi que garantizado. Hay unas, digamos, hay unos mensajes de los operadores, particularmente de los operadores móviles, y es que ellos mencionan que el ingreso promedio por usuario está cayendo. En el mundo, salvo en Estados Unidos, en casi todos los países, eso está pasando. Eso tiene sus temas buenos y sus temas malos. Ellos dependen en gran medida de ese ingreso promedio por usuario, o el ARPU, como se le denomina, digamos, comúnmente. Entonces, el ARPU va cayendo, no es comparable el ARPU de hoy con el que era hace 5 o 10 años. Eso va, digamos, va mutando de ciertas maneras, y los operadores usan ese ARPU para decir, venga, estoy ganando menos, pero para yo poner 5G o para poner fibra óptica tengo que invertir un poquito más. ¿La situación cuál es? Una cosa es uno hablar del modelo financiero, la sostenibilidad financiera de un negocio como el de los operadores o las telco, que debe tener unas consideraciones muy específicas y unos cálculos, digamos, muy detallados. Y otra cosa es el resto, digamos, de efectos que eso tiene sobre la economía. Porque, digamos, de manera muy clara, cuando un operador telco dice, tengo el ARPU muy bajito y ahora me toca vender planes de internet móvil por menos de $5, uno puede coger eso y uno dice, oiga, tremendo porque pues su canal de ingreso mayoritario está siendo afectado. Pero tú al otro costado de la mesa vas a encontrar al regulador de un país latinoamericano diciendo, eso es una medida que promueve la asequibilidad, porque las personas más pobres que no tenían $10 para acceder a Internet tienen 5 y ahora se pueden conectar a Internet porque tienen esos $5. Entonces es balancear un poco las dos cosas. Nosotros creemos que en términos específicos de los telco hay medidas que deberían considerarse para que es decir, lo que ellos tienen que invertirle dinero para poder generar las comunicaciones sea más eficiente. Eso es una medida de arranque, la modernización de las redes, cambiar, digamos, algunos diseños de cómo tienen ellos estructuradas sus estaciones base en las ciudades, combinar usos, por ejemplo, con temas de Wi-Fi, etc, etc. Eso hace que sea más barato para ellos producir cada bit por usuario y eso les aliviaría la presión financiera. Pero eso es, de nuevo, un lado de la conversación. El resto, digamos, de consideraciones asociadas con el negocio es lo que tú dices. Pocas cosas, digamos, tan ciertas como que todos vamos a necesitar acceder a Internet. ¿Qué es lo que sucede, digamos, en ese lado de la discusión? Lo que le está pasando a los telcos en general, y esto está también muy documentado en literatura especializada, están en una etapa de transición en el modelo de negocio y necesitan innovar, ser disruptivos, ser más eficientes, porque están siguiendo la suerte de los servicios públicos. Los servicios públicos domiciliarios, la electricidad, el agua, el alcantarillado, tuvieron una suerte muy parecida y de hecho varios países en la región ya han sacado leyes diciendo, vea, el acceso a Internet es un derecho humano, es un derecho fundamental, es un servicio público. Eso cambia la consideración a algo que antes era solo negocio y que era solamente esto casi un bien de lujo. De hecho, hay países que todavía tienen impuestos al Internet como si fuera un bien de lujo. Lo que uno debería meter de nuevo en esa gran conversación por parte de las autoridades es decir, vea, ¿esto es un negocio? Sí. ¿Es un sector liberalizado? Sí, pero es un negocio que converge en un servicio público.
cómo le quito yo tasas impositivas, cómo le quito impuestos de despliegue, impuestos municipales, cosa que yo le dé el trato de servicio público desde la administración, desde el Estado, listo. Eso aliviaría un poquito a los telcos. Y los telcos en sí mismos, al adaptarse un poco a eso, van a tener más incentivos para invertir. Y lo otro, digamos, lo último que uno ahí es que la realidad, y a mí me gusta poner el ejemplo como si se lo explicara a mi abuelita, es en mi casa, si uno coge el gasto en estos temas, uno dice, venga, en un año, en el año, listo. ¿Cuánto dinero está invirtiendo uno al mes en su plan de acceso a Internet en dólares? ¿Cuánto está invirtiendo en plataformas, en las suscripciones que tenga? ¿Cuánto está invirtiendo en sus dispositivos? Y al final uno se da cuenta que probablemente uno termina invirtiendo más en cosas que son asociadas con el acceso a Internet, que dependen de Internet, pero que no te las venden los mismos agentes que te venden el acceso a Internet. Y eso es una realidad. Y es una realidad con la que toca convivir. En el caso, digamos, en el caso mío, yo gasto casi que lo mismo en acceder a Internet aquí en mi casa que lo que gasto en plataforma. Y al final, digamos, es el mismo usuario, el usuario es el que gasta, pero pues el mundo me exige cambiar eso. Y ahorita que empiece 5G en Colombia, pues seguramente tendré que cambiar de dispositivo. ¿Y a quién se lo va a comprar? A un agente distinto, que necesita los telco, pero los telco no van a ver el dinero directamente de ese dispositivo. Esa es la discusión financiera y esos son los, digamos, las muchas variables que están uniéndose en esta conversación. Por eso a veces es tan complicada de aterrizar. Sí, es súper interesante lo que decís. A ver, no es mi caso, obviamente, pero estoy seguro que mucha gente al año gasta muchísimo más por caso en peluquería o en cosas así que en este tipo de. Así que, sin duda, como verás, no es un problema que yo tenga. Mencionabas el 5G en Colombia. Tengo entendido también que en Argentina en este momento se está abriendo como el pedido de pliegos para también finalmente Es así, ¿no? tratar de desplegar 5G en mi país, en aquel país. ¿Qué, digamos, qué efectos, digamos, crees que podría tener y qué potencial podría traer a la región tener 5G, digamos, a la mano, ¿no? Como ahora que muchos países no lo tienen? Mira, 5G ese es el tema de moda en la región. Nosotros, y hace muy poquito, de hecho la semana pasada que estuve en un evento y tuve la oportunidad de hablar con varias personas y algunas autoridades, nosotros decimos, venga, 5G es importante, es súper importante. Uno no puede decir que no y es clave y técnicamente, particularmente en Latinoamérica, nosotros todo lo que usamos en términos de tecnología para transformación digital o para conectividad todavía está inventado. O sea, el número de patentes que nosotros sacamos, uno no va a encontrar, digamos, el diseño de una antena MIMO de 64 canales para 5G patentada en Bogotá. Es poco probable. No digo que no, porque aquí hay gente muy, muy pila, pero por lo general vamos a traer equipos que se hicieron en otros países. Y vamos a armar nuestras redes con equipos de otros países y con tecnologías de otros países, y así funciona el mundo y eso no tiene nada de malo. Lo que sucede es que no necesariamente tú por tener una tecnología que técnicamente tiene unas condiciones de desempeño muy buenas, tengas la misma habilidad de convertir ese potencial de desempeño tecnológico en soluciones muy potentes. Una cosa es solucionar problemas de política pública, de desarrollo industrial, una cosa es eso, otra cosa es el tema técnico que te ofrece 5G. El reto de los hacedores de política es poder interpretar ambas cosas. Es decir, venga, 5G, que es la tecnología, digamos, móvil, la generación de tecnologías móviles como más promisoria, con más, digamos, posibilidades de experimentar y que tiene técnicamente una cantidad de matices muy interesante. ¿Yo qué puedo sacar de eso? Lo adapto a mi política pública y cómo eso, ahora sí, lo convierto en soluciones potentes. Ese es el reto. En Argentina, como tú lo mencionabas hace muy poco, hace que 2 semanas mal contadas, se asignó la licitación de permisos de espectro en la banda de 3.5, ya están empezando sus despliegues. Latinoamérica empezó casi que de última a nivel global, por lo menos en los países de ingresos medianos a altos, fue la región, digamos, con las últimas asignaciones y los últimos despliegues de 5G. Lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el caso de Brasil, en el caso de Chile, son apuestas de solución sustentadas en 5G que digamos van bien. El caso de Chile y de Brasil han sido de hecho ejemplos a nivel mundial, pero en casos como el de Colombia, el caso del de Argentina, los países que vienen un poquito detrás, lo que nosotros decimos es, venga,
¿Cómo puedo aprovechar esa oportunidad precisamente para poner, digamos, en la mesa, en el campo de juego y decir, "Bueno, ¿cómo uso eso para dar alivios financieros en la inversión de la conectividad? ¿Cómo hago para que una tecnología que de arranque es más eficiente en términos de los bits por usuario y por megahercio, digamos, es bastante más eficiente que cualquier tecnología anterior? ¿Cómo hago para que eso permita que yo amplíe la cobertura o que yo pueda atender más usuarios o que tenga más calidad? Esa es, digamos, la situación ahorita y termino diciéndote 5G, el 5G que va a maximizar el retorno social para nuestros países, el retorno socioeconómico, no es el 5G que estamos viendo ahorita, porque 5G está presentando un reto muy grande para todos. Es decirle, el 5G es como una especie de plastilina que le dice, yo soy muy poderosa, pero de usted depende de darme forma. Y no todas las administraciones están teniendo, digamos, la capacidad o el tiempo que necesitan para poderle dar forma, pues todavía no es. Entonces, el momento ahorita fundamentalmente es ese. Y te lo resumo en un punto muy pequeño. Hay un error muy común, supremamente común, y es decir, venga, 5G solo opera en la banda de 3.5 gigas, que es la banda como pionera en el mundo para el uso de 5G. Y se olvidan que el resto de bandas de 700, 850, etc., etc., pues también pueden usar 5G. Y portadoras de 5G, por el estándar de New Radio, pueden ir en casi que cualquier banda que ya se esté usando para sistemas IMT. Pero las administraciones como que ven la foto del hoy y dicen, no, pero es que todo mi espectro lo están usando en 4G, tengo este pedacito para 5G, listo, hagámoslo. Y se les olvida que en 10 años, muy probablemente cuando estemos discutiendo 6G y qué va a pasar con 6G y todos esos temas, ya 4G no va a ser lo que nos aguante, va a ser de pronto un tema que empiece a caer y 5G va a tener un tipo distinto de solución para dar. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es que 5G y las discusiones de conectividad que usan 5G son una maravillosa oportunidad para precisamente revisar la sostenibilidad de las inversiones, la presión financiera, la voz del usuario y plantear, digamos, hojas de ruta un poco más, no sé, con más certidumbre para todos los actores. Creo que ese es como el punto clave. ¿Cómo crees que se compara la situación de América Latina con el resto del mundo y otros mercados emergentes, si querés, en términos de conectividad a Internet? Mira, Latinoamérica tiene unos temas súper llamativos que nosotros, yo particularmente que he dedicado mucho tiempo a estudiar este tema, me han llamado la atención y te lo voy a plantear de la siguiente manera. Tú puedes encontrar en muchas ciudades de Latinoamérica, desde Tierra de Fuego hasta la frontera de México con Estados Unidos, en cualquier parte, puedes encontrar usuarios, gastos, dispositivos, tecnologías de primer mundo. Tú puedes ver en Brasil, ahorita en Santiago, en República Dominicana, usuarios con el iPhone 15 conectándose a una red 5G, navegando a 100 megas por segundo, a menos de 5 milisegundos de latencia, y tú vas a decir, wow, eso es lo que tú harías en Londres o en Nueva York. Es la misma experiencia del primer mundo, y la encuentras, y no hay problema y funciona. Y hay gente, digamos, que tiene esa capacidad, pero también te vas a encontrar zonas rurales o incluso zonas dentro de las partes como perimetrales a las ciudades que no tienen ni siquiera 3G, que no tienen $1 al mes para conectarse, que todavía tienen tecnologías un poco obsoletas, y tú vas a quedar sorprendido, tú vas a decir, uy, no es como si todos estuviéramos montados en el mismo vagón del tren y todos vayamos avanzando igual. No, en la conectividad latinoamericana es un pueblito donde unas personas se fueron en tren, otras van a pie, otras van en bicicleta y otras van en carro. El reto, precisamente, en gran medida, es poder equilibrar un poco esa cancha. ¿Por qué te lo menciono? Porque en otros países del mundo no ha sido así. Por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, ha sido súper homogéneo el crecimiento de la conectividad, ha sido súper competido. Los índices de competencia en el sector conectividad en Corea del Sur son los más altos del mundo. La cobertura de ellos es como el 98% en fijo y móvil. Es una cosa de locos. En Europa, que digamos, hay zonas de Alemania, de Reino Unido, de España, que todavía tienen zonas como de no cobertura, igual tienen un desarrollo súper maduro y la diferencia entre el mejor conectado y el peor conectado no es tan grande como la que encuentra uno en Latinoamérica. Entonces, para redondear eso, ¿uno qué diría? En Latinoamérica hay un mercado, digamos, la población latinoamericana son
no sé, casi 560 millones de personas. Es un mercado interesantísimo. Si tú lo sacas por el Producto Interno Bruto o los ingresos brutos per cápita, es interesantísimo. Lo complicado es la extensión del terreno, las montañas, los Andes es una cosa espectacular, pero es complicada en términos de costos para cubrir. Entonces, lo que tú encuentras es el reto de poder manejar con más simetría los temas de conectividad y que en últimas no dejes tantas personas detrás. La cifra hoy que manejamos es más o menos un 25-23% de latinoamericanos que no acceden en lo absoluto a Internet. Eso es una cifra escandalosa. Si uno pensara en Latinoamérica como un único país, no hay ningún país en la región que tenga un número así. Todos los países tienen un porcentaje de conectados o desconectados, pero ninguno tiene un promedio, un número nacional que sea el 25%. Todos están en 15, 10%, digamos, la conectividad ha avanzado mucho. Pero cuando sumas ese pequeño porcentaje de cada país y tomas Latinoamérica como un único país, pues 25% es un montón. Y son precisamente los más costosos de conectar, los más alejados. Entonces, comparar Latinoamérica involucra meter esos digamos, distintos sabores. Los muy conectados, los poco conectados, los que tienen el potencial de pagar muchísimo por un servicio y los que no tienen, digamos, mayor posibilidad de gasto, pero que igual los tienes que conectar porque volvemos a hacer dos preguntas. ¿Es un servicio público? ¿Necesitamos ofrecer acceso al Estado, a la salud, a la educación por Internet? Y entonces ahí, ¿cómo hacemos? No podemos decir, hay un umbral mínimo de ingresos para yo llevarle agua potable. No, o electricidad. No, tú tienes que llevárselo a todo el mundo, ricos, pobres, blancos, negros, todos tienen que garantizar ese acceso. Con el Internet en Latinoamérica tenemos que llegar a conversaciones y a soluciones, sobre todo en esa misma línea. Que tú ganas muchísimo, perfecto, pero igual necesitas un mínimo básico para funcionar. Igual pasa con las personas de menores ingresos. No ganas tanto, no importa. Las administraciones, el Estado te garantizan un acceso mínimo, cosa que puedas desarrollarte, digamos, como una persona de la modernidad. Esa es como la situación a grandes rasgos de lo que está pasando en Latinoamérica. La brecha más grande y el desafío más grande es rural-urbano, ¿no? Ese es el... Totalmente, totalmente. Mira, el tema, y no lo mencioné, pero que es bueno que lo pongas ahí. El problema de la ruralidad latinoamericana, en esencia, es uno, de costos, porque no hay modelo de negocio, digamos, tradicional que te haga pensar que muy poquitas personas dispersas geográficamente en unas extensiones de territorio que suelen ser montañosas o con vías de acceso muy pobres, con casi que nula conexión a las redes eléctricas, hay pocos modelos de negocio que te digan, uy, eso es rentable. Eso no es rentable. Aquí se ha discutido mucho en la región el tema del costo del espectro. Y entonces hay estudios de todos los sabores y dicen, venga, si el espectro fuera más barato, conectamos más personas, lo uno, lo otro, pero los números fríos en la realidad te van a decir que incluso si tú regalas el espectro, pues un pueblito de 500 personas en la punta de los Andes peruanos, pues no es caso de negocio. El problema no es el espectro. El problema es que esas personas no tienen tanto dinero para gastar, o así tuvieran, son pocas y no es rentable por los costos de los equipos o el modelo de negocio. Entonces, digamos, eso es en parte lo que ha generado la brecha. Ya hay iniciativas, digamos, yo no me gusta ser patético, pero ya hay iniciativas muy buenas que ha hecho en la región para cambiar esa dinámica, esa lógica y que la conectividad y la cobertura rural mejore. Casos muy puntuales que se pueden revisar es lo que hizo Colombia en la subasta 2019, que puso unas obligaciones de ampliación de cobertura en zonas rurales súper alejadas, pensando, digamos, en que eso tuviera un efecto de derrame y mejorara la conectividad. Chile hizo en su Beauty Contest para la subasta de espectro de ellos también proyectos de cobertura con un énfasis en el tema rural. Y lo otro también es la conectividad satelital está empezando a ser atractiva, muy atractiva. Ahí, y simplemente hago una aclaración. Cuando uno accede al Internet en el servicio móvil, uno está accediendo bajo un tipo de tecnología, inicialmente, en el acceso que es la IMT. Entonces necesita el espectro IMT, un celular, se conecta a la radio base y así accede a Internet. Luego que te conectas a la radio base, entras en un mundo que es el mundo IP, del protocolo de Internet, y ahí todos son unos y ceros. Ahí ya no importa tú cómo accediste, estás en Internet. Con el tema satelital,
el trade-off que se presenta es, tú tienes unas coberturas impresionantes, unos desempeños buenísimos, pero para tú acceder no usas espectro IMT. Tradicionalmente no lo usas. Tú usas una antenita, un plato que le decimos aquí en Colombia, pero es una antena para poder sintonizar la banda satelital y junto a ese plato necesitas un router o un modem que lo más común es que te tire un acceso por Wi-Fi. Entonces, esa es la manera en que tú accedes a Internet satelital. Y eso no es comparable técnicamente con lo móvil. Lo móvil tú puedes acceder a kilómetros de distancia de una radio base, puedes acceder en movimiento. Lo satelital no, lo satelital con Wi-Fi se propagan a lo sumo cientos de metros, y usas es Wi-Fi, que es una red que está bisaturada. Lo que está pasando ahorita es, en el momento en que tú equilibres un poco esa diferencia entre la posibilidad de acceso, tú podrías plantear que el Internet satelital cierre de una manera un poco más barata, más rápida, más efectiva la brecha en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque si tú estás en una finca o en una zona rural y te vas a hacer cualquier actividad, pues tener el router Wi-Fi en tu casa y alejarte de 300 metros, pues hasta ahí llegó. O sea, no te va a servir para mucho, porque necesitas estar casi que todo el tiempo en tu casa. Y pocas actividades en la ruralidad implican que tú estés en la casa, casi que todo lo contrario, tú nunca estás en la casa. Entonces, ese es el reto ahorita. Nosotros vemos unos desarrollos tecnológicos súper interesantes en esa línea que unen ambas cosas, que unen lo satelital y lo móvil. Hay muchas esperanzas en que eso funcione en el mediano plazo, pero, y cierro eso con lo que tú dijiste, el tema rural es clave y las políticas de conectividad en general en la región y todos los actores deberían casi que considerarlas, es desde afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Si tú vas a, por ejemplo, a hacer una subasta y vas a colocar obligaciones de cobertura, mira, pon las obligaciones entre más lejos y entre más, digamos, complicado sea, mejor. Porque lo natural, lo intuitivo y lo que está documentado que funciona es que tú siempre vas a desplegar de arranque en donde está el mercado grande, pero no en el mercado pequeño. Si tú cambias esa lógica, tú buscas el mercado rural, y despliegas ahí, tú empiezas como operador a buscar el negocio. Entonces empiezas a ir en dirección de poblaciones mayores, etc. Y eso tiene un efecto supremamente positivo en la conectividad. Esos son como trucos de políticas de conectividad. Latinoamérica ya se está moviendo en esa línea, pero falta un montón y 250 millones de personas por conectar necesitan todas las maneras posibles de conectar a las personas, absolutamente todas. Si no, pues no nos vamos a conectar nunca. Sin duda, sí. Giuseppe, antes, primero agradecerte tu tiempo y antes de dejarte ir, la última pregunta. Muchas cosas nos has ido dejando como a través de la charla, pero para sintetizar un poco, si tuvieras que darles una recomendación o algunas recomendaciones a quienes toman decisiones en la región, tanto para mejorar la conectividad como para atacar el problema de todo lo vinculado al fair share, o mejor dicho, atacar, digamos, lidiar, legislar respecto de eso, ¿qué dirías? Esa es la pregunta del millón. Haces unas preguntas tremendas también, buenísimo. Mira, yo creo que, y esto es algo que es casi que una obsesión de vida mía, yo les diría, identifiquen bien el problema. No arranquen con la solución. El problema no es asignar espectro para 5G, el problema no es en dónde hay 5G, que fue lo que hablamos ahorita, el problema no es el costo de espectro satelital o la cantidad de kilómetros de fibra, ese no es el problema, esas son soluciones y uno puede caer en problemas aparentes o en problemas espejo, uno piensa que es el problema y no lo es, y terminas generando un problema de costo de oportunidad. Lo clave, lo que yo le diría, y se lo he dicho a muchos reguladores y a industria en la región es, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué llegamos a ese problema? Ah, el problema es la pobreza, el problema es que no hay red eléctrica, el problema es que esto, que lo otro, que los permisos, que la gente no quiere gastar, listo. Ya teniendo claro el problema, ¿qué soluciones puedo utilizar? ¿Cómo puedo hacer, digamos, que esto tenga más sentido financiero? ¿Cómo puedo hacer que la gente tenga más incentivos para conectarse, para pagar, que las alcaldías municipales no tengan impuestos tan altos? Esos son efectos y son soluciones a problemas que, como lo acabamos de mencionar, varían mucho según el país, según los impuestos, los aranceles. Entonces,
Yo, y las que han trabajado conmigo me dicen que yo parezco un disco rayado, yo siempre les digo, ¿cuál es el problema? Y usted con esa regulación, ¿qué problema está solucionando? ¿Usted analizó si realmente eso es un problema? Si es un problema que los afecta a todos o es solo un problema, digamos, específico de un grupo o del otro. Si uno tiene un problema claramente identificado, si uno tiene todos esos elementos en la mesa, llegar a la solución creo que es el paso más fácil. Te agradecemos muchísimo tu presencia, Giuseppe. Ojalá que sea la primera de varias charlas, porque, bueno, tanto Access como vos en particular hacen un trabajo espectacular, sobre todo vinculado, ahora en tu caso, vinculado 100% a Latinoamérica, que es una región que para nosotros es súper importante. Así que, de nuevo, mil gracias por tu tiempo y bueno, como dije, voy a dejar en la descripción del episodio donde la gente te puede encontrar tanto en redes como en la web para digamos, que puedan estar al tanto de tu trabajo. A todos los que nos escucharon, no olviden suscribirse a través de cualquier plataforma que utilicen para podcasts. También lo pueden hacer en el canal de YouTube de Somos Innovación y nos encontramos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.